Les doy la bienvenida en una nueva charla de este ciclo presentación de entrevistas en el cual estamos conversando con distintos actores del campo de la educación física. En este caso nos toca hoy conversar con una profesora, Carolina Cabrera, de la provincia de Córdoba. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es la gimnasia dentro de un espacio laboral que está más allá de las megamarcas y las cadenas que normalmente formatean o que normalmente se ofrecen como lugares para aprender gimnasia en nuestro campo. Así que bueno, hoy vamos a charlar con Carolina Cabrera de la provincia de Córdoba, es profesora de educación física por el Instituto, por el IPEF Córdoba, es licenciada en educación física por la Facultad de Humanidades, Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, es maestranda en educación corporal también por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó como profesora en establecimientos de nivel primario en la provincia de Córdoba, Argentina. Trabajó en el Instituto Superior de Educación Física San Miguel de Córdoba como miembro adjunta de la Cátedra Epistemología 4. Es investigadora en el equipo Sujeto, Cuerpo y Educación en las sociedades contemporáneas, Racionalidad Neoliberal y Educación del Cuerpo, dirigido por Liliana Rocha. También este equipo de investigación y grupo de estudio radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Es directora y docente de Ethos Gyms en la ciudad de Córdoba, Argentina. Y más allá de estas cuestiones más formales, es una amiga con la que me encanta charlar, que sabe mucho de gimnasia y con quien vamos a tener una charla que espero que pueda resultar de interés para los demás. Bienvenida, Caro. Muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, espero que te sientas lo más cómoda posible en esta charla que vamos a tener. Bueno, no, gracias, Gus, a vos por la invitación y gracias también, ahora lo puedo decir públicamente, por el proyecto que estás gestionando, porque más allá del entusiasmo de poder hablar de lo que tanto nos gusta, es bueno poder encontrarse también con otras voces, llevar esa visibilidad a otras voces que de otros modos por ahí quedamos dispergados y no dispersos. Y, y bueno, me parece que estás generando algo bueno, que está buenísimo. Así que gracias por eso también. Bueno, gracias. En realidad, lo poco o mucho que se pueda generar es generado por todos los que estamos acá, digamos, ¿no? Y básicamente por quienes están ahí prestando sus voces y poniendo su opinión, sus posiciones. Así que bueno, Caro, contame un poco, quiero que me cuentes un poco, que nos cuentes un poco sobre tu proyecto laboral. ¿Cómo nace y qué es el proyecto Ethos que dirigís y en el cual das clases cotidianamente? Bien, bueno, retomo esto que dijiste en la presentación. En principio, decir que es un gimnasio que pone el centro en la gimnasia, en la enseñanza de la gimnasia, pero que también se fue haciendo un poco en la necesidad y en el deseo de romper con esas otras lógicas de gimnasios más comerciales que conocemos. Como todo ha sido un proceso, algunas decisiones muy voluntarias y pensadas y otras más fortuitas y bueno, de azar también. Yo venía dando clases bueno, en escuelas primarias y en gimnasios sí, ya mega gimnasios, y muy incómoda en eso. Sobre todo por los tiempos que imponen, por la cantidad de gente a la que uno tiene que atender en muy poco tiempo. Eh, y bueno, pensando así, cuestionándome
o pensando que eso no era lo mío, o bueno, incomodándome con la profesión, pero que bueno, que después me di cuenta que en realidad lo que me incomodaba era esa lógica. Así que después de los gimnasios empecé a dar personalizados, siempre como muy cómoda, muy deseosa de aprender. Sí sabía que había algo ahí en la gimnasia, bueno, con esta dificultad que quizás en otro momento la tomamos, pero esto de, bueno, cuánto hay de entrenamiento, cuánto hay de fisiología en esto, viste, como muy confundida por ahí en esto de cuál era el insumo teórico que se ponía en diálogo con la práctica. Y bueno, después yo ahí justo empecé la licenciatura, luego la maestría, y bueno, creo que eso fue también un dispositivo que hizo que me sintiera mucho más segura con ese saber y que verdaderamente lo que me incomodaba era esa lógica mercantilista que ponen los gimnasios. Entonces, bueno, con esto empecé en personalizados, después, bueno, con esa también, otra vez, una lógica laboral muy desgastante, hasta que finalmente en el 2018 alquilé un espacio y bueno, ahí surgió el nombre de Ethos Gym. Era un espacio de 30 metros cuadrados, o sea que, digo, chico para lo que uno puede pensar como un gimnasio, lo cual entonces no tenía máquinas, apenas un par de colchonetas, bandas, un par de pesas, cintas de suspensión. Pero bueno, todo eso sí te diría que es lo que fui decidiendo voluntariamente. Yo quería un espacio chico, un espacio donde no medien, bueno, una relación inmediata con el cuerpo, eso quiere decir, bueno, que no haya máquinas. Y bueno, y esto, de pocas personas por hora. Así que bueno, esa fue como una decisión que yo tomé y después otras decisiones por ahí menos en relación al gimnasio, no tanto, pero por ejemplo, bueno, en esto de hacer de un local comercial un gimnasio, bueno, tenía mi gente, un equipo de diseñadores que me ayudaron con el logo y cómo disponer el espacio, los colores y demás. Bueno, y ahí yo tenía claro, por ejemplo, que no quería espejo, que al momento de difundir, bueno, en esto de hacer folletos o el frente del gimnasio, no quería que haya imágenes de cuerpo, ni mujer, ni hombre. Bueno, quería como correrme de todo o quería que el gimnasio tenga la mayor libertad posible por fuera de los estereotipos, que me parece que esa decisión sí la pude tomar gracias a haber laburado en otros gimnasios donde incluso las impresiones que hay de frases motivacionales y demás, bueno, las aborrecía. Entonces, fue como un poco también inventar un espacio que ya hable por sí mismo. Eh, y bueno, eso surge en el 2018. Me fue bien en el sentido de que hice una primer difusión de folletos por ahí por la zona. Bueno, me parece que hay algo que sí es muy constitutivo en los gimnasios en general, que es bien barrial. Entonces, lo tuve una semana difundiendo y después ya bajé redes, bajé todo lo que yo estaba empezando a inventar para difundirlo porque yo no daba abasto. Bueno, ahí sí contraté un profe que yo hoy por hoy le reconozco también parte de lo que hoy es Ethos, a esa dupla, bueno, de poder poner en cuestión qué era lo que queríamos para el gimnasio. Eran 4 personas por hora, esto lo sigo sosteniendo hasta ahora, son 4 personas, la clase son de 60 minutos y a las horas en punto hay un recambio de gente. Todo esto después se puede profundizar más, te estoy hablando como de cuestiones generales, pero que siempre hay una teoría ahí que la piensa a estas decisiones. Eh, y bueno, y ahí hay algo también que reconozco en ese 2018, que empezó un alumno, un vecino también, traumatólogo, y quedó alucinado con la propuesta. Y yo creo que ahí hay un nombre, si bien no creemos en el individuo, pero sí en los sujetos que se arman, y creo que él le dio ahí una forma al gimnasio, que ahí entra, digo yo, lo azaroso, si bien de todas estas decisiones que yo iba tomando,
Bueno, él me empezó a mandar muchos pacientes que yo le decía, nuestra discusión era, bueno, acá dejan de ser pacientes y acá son alumnos, eh, pero que fue armando mucho de lo que hoy yo enseño o de las decisiones que yo voy tomando. Incluso cuando abrí, que no tenía un mango, obviamente, bueno, yo dije los elementos que vaya comprando van a ser en función de las necesidades o de lo que vayan trayendo los alumnos. Y así fue. Y hoy te digo que, bueno, la pelota, yo me acuerdo por quién la compré, una pesa de 7 kilos, yo me acuerdo por quién. Entonces, tengo muy poquitos elementos, pero cada elemento te diría que tienen su nombre y apellido. Entonces ahí es como, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo surgió? Bueno, ¿cómo surgió y cómo sigue surgiendo? Porque me parece que ahí quedan como puestas algunas decisiones que uno las puede pensar desde una teoría y que siguen operando hasta el día de hoy. Quizás ahí no quiero poner en tus palabras mías, ¿no? Pero digo, entonces, por lo que decís, quizás ahí hay un poco más de otras cosas que no tienen que ver tan directamente con las cuestiones comerciales, ¿no? O sea, como vos hablás de azar, todo lo que emprendemos siempre hay cuestiones azarosas y cuestiones circunstanciales, pero hay decisiones que se toman. Digo, me parece que entonces vos podés decirme que esas decisiones quizás no estaban pensadas tanto del ámbito comercial, del ámbito de la cuestión del emprendimiento, sino más desde otro lado, ¿no es cierto? Son decisiones, vos no sé, hoy dejaste de izar como decisiones teóricas. Digo, hay ahí una diferencia entre decidir hacer A o B por cuestiones comerciales o por otras cuestiones. Totalmente. Por eso también yo hago por ahí la aclaración de que cuando abrí yo a los 6 meses, yo no hubiese nunca imaginado que iba a tener esa convocatoria. Entonces yo digo, me fue muy bien y si yo te tengo que definir en términos económicos, bueno, no, los números no cerraban, pero estábamos pasando la bomba, ¿no? O sea, como éramos dos locos amando lo que hacíamos, pero bueno, teniendo que laburar en otros lados para poder llegar a fin de mes. Pero entonces cuando eso, digo, ahí yo creo que es un ejemplo bien material de que la lógica era otra. Bueno, no, me está yendo bárbaro. Bueno, venía el contador y decía, che, no. No es tan Pero así. bueno, y bueno, y después ahí también hubo una irrupción que fue interesante también cuando la pensamos en estos términos, cómo dialogan por ahí, ¿no? Estas dos lógicas, que si yo tuviese que definirla, me parece que es la lógica del saber versus la lógica, y ahí entran varias cosas, ¿no? Neoliberal capitalista postmoderna, que fue la pandemia. Yo ahí justo había tomado la decisión de, se me vencía el contrato en ese local chico, de ampliar, alquilé una casa y ahí sí ya venía como una cosa de eso que estaba funcionando, ampliarlo, pero ampliar para proponer otras cosas. Eran 3 alas y el salón 1 era lo que veníamos haciendo, el salón 2 eran todas gimnasias blandas y el salón 3 era más dirigido a la gimnasia de alto rendimiento, por decirle así, ¿sí? Nosotros ya estábamos evaluando deportistas, haciéndoles un soporte más de entrenamiento a grandes deportistas. Y bueno, lo abrí y fueron una inversión inmensa y 20 días y vino la pandemia y eso fue durísimo y bueno, y hoy por hoy ya tengo otro espacio donde volví a los principios, ¿no? Un salón de, sí, 35 metros cuadrados, 4 personas por hora y los elementos que vamos comprando en necesidad de Con lo que nombres van pidiendo, particulares. lo que vamos necesitando, sí. Che, Caro, ¿y por qué se llama Etos? Contame un poco con qué tiene que ver eso, digamos. ¿Por qué se llama Etos Bueno, y en referencia a qué es la decisión de que se haya llamado en su momento y se siga llamando Etos hoy? bueno, te recompete esta respuesta. Bueno, como todo, también fue una construcción.
Eh, yo en ese momento también estaba muy atravesada por un estudio, por el estudio y por Michel Foucault, por sobre todas las cosas. Y bueno, y en realidad ethos lo tomo desde ahí, en el libro de qué es la ilustración de Michel Foucault. Él toma un concepto griego a raíz, bueno, de un texto de Kant, pero también, bueno, lo complementa con Baudelaire. Entonces él junto hace un análisis de poder definir la modernidad no como un tiempo histórico, como si querés, como un tiempo más lineal o de calendarización, sino como una actitud. Una actitud, y lo define, hace una definición, estoy simplificando un montón, ¿no? Pero sí tiene que ver con una actitud y un modo de relacionarse con el presente y por sobre todo con la actualidad. Y entonces, bueno, como un modo de conducirse, un modo de pensar, un modo de actuar. A mí me gusta mucho esto de un modo de actuar, pero sobre todo con un modo de relacionarse, constituyéndose como un sujeto crítico de la actualidad. Y ahí hay como muchas cosas. También él habla de apropiarse, ¿no? Porque digo, es constituirse o una actitud, pero no el porque sí, ¿no? Porque también si yo lo defino así, puede rozar o puede conversar quizás sin mucha diferencia con lo que hoy se plantea, ¿no? Como el vivir el presente, como estas frases muy hechas de las teorías más New Age, pero él no, él habla, bueno, de una historicidad, de un modo de vincularse con la verdad, con el saber. Entonces, bueno, suena muy parecido, pero es bien distinto y es justamente separarse de eso. Entonces, a mí me parece que ahí, eh, bueno, me traía como eso, me lo instaló como una verdad, me parece, esto de un modo de conducirse en la vida. Y me parece que si vos me preguntas, eh, es un poco lo que trato de enseñar, ¿no? Si vos me decís, bueno, ¿qué actitud yo tengo frente a la enseñanza? Y bueno, eso, ponerte a disposición o convocarte desde un saber que te permita ser crítico y constituirte en este sujeto de la enseñanza o de la gimnasia, pero también construir una posición del sí mismo, que creo que ahí tenemos una tarea bastante pendiente de pensar más esto, ¿no? De cómo nos constituimos como sí mismo, porque me parece que nos lleva a también el objeto de la enseñanza, bueno, que es un modo de usar el cuerpo. Y entonces creo que el nombre está todo el tiempo ahí en el gimnasio. Podemos decir entonces quizás que lo que tenés, que estos gyms son conceptos funcionando como gimnasio y no un gimnasio que toma un nombre. Bueno, no lo había pensado así, pero me encanta. Sí, sí. De hecho, el nombre es Ethos Gym y el eslogan es Tu cuerpo lo sabe. El frente del gimnasio, eso, no tenía ninguna imagen, no hay pesas, no hay nada, digo esto, ni ningún cuerpo sudoroso, esbelto y ni hegemónico, sino es Ethos Gym, tu cuerpo lo sabe. Y es por el concepto de cuerpo que nosotros entendemos y por el concepto de saber. Es entrar y bueno, y veamos qué pasa con esto, con estas técnicas, con este saber. Sí, me gusta la definición, Gus. Y ahí cómo juega hoy, diste algunos indicios, pero me gustaría que puedas profundizar un poco. ¿Cómo juega ahí el pensar la enseñanza de la gimnasia, digamos, dentro de estos conceptos, dentro de tu gimnasio, digamos, en relación a qué entonces pensás vos la enseñanza de la gimnasia? Es decir, yo me paro acá hoy, tengo estas 4 personas en 3, 4, 5 turnos, lo que tengas. Digo, ¿cómo planteás o cómo pensás la enseñanza, cómo pensás planificarla en relación a qué, si podés profundizar un poco ahí en relación a la Sí, total. gimnasia que se enseña en tu gimnasio, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí, a ver, hay como varias cosas. Me parece que también siempre está instalada la pregunta primera que vos dijiste, ¿no? O sea, bueno, me parece que en esas decisiones que uno va tomando, qué quiere o eso, qué es la enseñanza,
subyace todo el tiempo también que no quiero. Entonces creo que muchas de las decisiones que voy tomando también es para desplazarme de algunos lugares a donde no quiero parecerme, donde hay prácticas que no quiero que aparezcan. Pero bueno, en principio, tratar de que siempre las respuestas, las propuestas y siempre tratar de convocar desde la gimnasia, ¿no? Y ahí te voy haciendo como este pivoteo entre versus estas otras propuestas de los automatismos, de reproducir los ejercicios sin pensar lo que estamos haciendo. De hecho, hay muchas frases muy hermosas que traen los alumnos. Los alumnos dan definiciones teóricas que voy a decir, bueno, te das cuenta que creo, la evaluación que uno puede llegar a hacer, ¿no? Decir, bueno, esto está funcionando. Pero una de las cosas que ellos dicen, bueno, acá hay que estar pensando todo el tiempo. Bueno, entonces me parece que hay algo de ahí, de querer convocarte y de que en ese momento, en los 60 minutos, estamos construyendo algo de poder transmitir técnicas, pero sobre todo esto de, bueno, enseñar a usar el cuerpo y poder pensar que, bueno, que eso también no quede únicamente en esos 60 minutos, sino en poder disponer del cuerpo para la vida en sí. Entonces yo hago ese pivoteo todo el tiempo de, bueno, si alguien, no sé, me trae, porque ellos mismos te van también trayendo como ciertas problemáticas, ¿no? De decir, bueno, che, tuve que cuidar a mi nieto el fin de semana y la verdad que sacarlo del cochecito y ya, bueno, si vos lo empezás a pensar, digo, te van trayendo técnicas bueno, que podemos pensarla el gimnasio, yo digo que también suspende un poco el tiempo que nos permite pensar cómo nos movemos o qué requerimientos tenemos a nivel técnico con el cuerpo, que ahí los podemos pensar, los podemos aprender y hay como un modo, acá sí, yo creo esto puede ser controversial, pero sí creo que hay modos correctos de hacer las cosas. Entonces, cuando digo modos correctos de hacer las cosas, bueno, ahí me parece que ese saber le pertenece a la gimnasia y que es eso, esas son las decisiones que yo voy tomando, ¿no? Bueno, decir, bueno, ¿qué voy a pensar, qué voy a proponer para hoy? Y a veces es bien puntual, bueno, yo tengo que trabajar con un alumno, sé lo que venimos trabajando, si tiene una lesión en la rodilla, bueno, la incluimos dentro de la clase, y a veces yo digo, bueno, no sé, el fin de semana estuve haciendo un curso de cadenas cruzadas, te digo, así como algo súper biologicista, que por eso podría ser como muy controversial, y decir sobre cadenas cruzadas, estabilidad lumbopélvica. Bueno, hoy vamos a ver a qué nos dispara todo eso y esta semana trabajamos eso. El otro día una alumna dice, no me doy cuenta, dice, la diferencia entre la activación, estoy trayendo todo esto a propósito, porque sé que puede ser polémico, pero dice, no me doy cuenta cuando activar o cómo contraer el transverso, la diferencia entre el transverso y el recto del abdomen. Bueno, toda la semana lo trajo una alumna. Bueno, entonces a mí ahí ya me está dando un argumento para poder ponerlo a disposición en la enseñanza. Y entonces, bueno, a ver qué diferencia y empezar a preguntar, che, si yo les digo generar un movimiento, una flexión del tronco, activando transverso o activando el recto del abdomen, o ambos, ¿qué se genera? Entonces, me parece que ahí también hay una definición de enseñanza que es esto más, lo intempestivo, ¿no? Eso que no, verdaderamente uno pone a disposición y no sabes tampoco qué va a salir, cuándo va a salir, o otra frase de una alumna que después de 2 años de trabajo entra al gimnasio y se encontré las escápulas. ¿No? Encontré mis escápulas y se pone contra la pared y empieza a moverlas, ¿no? Entonces, y estábamos en una clase y digo, bueno, esa irrupción, después de 1 año y medio de trabajo, reconoció ese gesto, entendió de qué estábamos hablando, entonces hay algo, me parece ahí,
que me parece que nos pone en una definición de enseñanza, ¿no? No es un método en el que yo sepa que voy a enseñar, sepa que van a aprender y que estoy esperando una respuesta única a cambio, sino hay algo ahí más contingente, Y que para mí entra, lo hace tan complejo como hermoso, ¿no? Como apasionante. y pueden entrar ahí en esa lógica de pensar las clases y en esa lógica de enseñanza, pueden entrar las técnicas o las formas de aquellas técnicas comerciales que quizás normalmente se las llama gimnasias enlatadas. Digo, pueden entrar ahí, las tomás, cómo las metés si es que las tomás. Eh, Mira, por un lado, trato de sí estar siempre como actualizada con lo que va surgiendo, porque me parece que todas esas modas hablan mucho de cómo venimos pensando. Entonces, por un lado, cómo entran, y te diría con esta distinción que nosotros eh, con esta postura de que la teoría y la práctica es un relevo y que permanentemente estamos en práctica y permanentemente estamos teorizando, bueno, en principio te diría que trato de estar como actualizada, de ver qué va surgiendo, de ver qué propone, de qué genera eso. Por un lado, también para pensarnos como época, como práctica y como gimnasia, porque bueno, lamentablemente la gimnasia, o bueno, lamentablemente o afortunadamente la gimnasia incluye, la definición de gimnasia incluye muchas cosas, y lo cual hace que por ahí esas propuestas entren dentro de nuestro dominio. Em, entonces, las tomo, las veo, incluso a veces si puedo practicarlas, me someto a eso. Eh, y te diría que por ahí sí, sí en el sentido de que, bueno, puede haber como algún gesto, algún elemento, digo, los mini tramp, viste, como el body jumping, o bueno, las cintas de suspensión, algunos bloques, digo, hay ciertos objetos que por ahí nos permiten inventar nuevos ejercicios o nuevas técnicas, que ahí te diría que, bueno, no sé si sería como profanar, ¿no? Profanarle algunas cosas a esas propuestas. Ahora bien, me parece que sí hay que hacer una distinción, que lo que yo creo es que esos métodos, esas gimnasias enlatadas, bueno, las mueve otra cosa, las mueve otra lógica, que es una lógica puramente comercial. Y el problema no me parece tanto que sea, que sea esa lógica la que las promueva, sino que proponen otro cuerpo. Entonces es un cuerpo, bueno, puramente físico, que tiene que ser eficiente, que tiene que también responder como a cierta estética. Digo, todas esas gimnasias enlatadas son propuestas de venta. Y entonces esas propuestas de venta ponen al cuerpo como un objeto, eh, como un objeto que es consumo, ¿no? Entonces, ahí me parece que corremos muchos riesgos y ahí es donde me parece que, bueno, no, solo estoy separada de eso, solo estoy separada e insistir en esto de, bueno, conocer para no caer en eso, ¿no? De decir, bueno, esta propuesta está promovida, bueno, por una lógica de venta. Y propone, y insisto, para mí lo más peligroso es pensar en que se cae en un objeto que es bien distinto al cuerpo que nosotros proponemos, pensamos y actuamos. Y ahí retomo un poco con esto que decís, un poco aquello que vos me dijiste, bueno, pero después llega el contador y te dice las cosas no están funcionando. Si bien vos en varias oportunidades mencionaste la palabra alumno, pero digo, vos podrías definir, si yo tengo que hablar de las personas que van a tomar contacto con la gimnasia, a tu gimnasio, podría definir si estamos hablando de alumnos, si estamos hablando de clientes,
si estamos hablando, vos hoy lo sacaste o lo diferenciaste de lo que es paciente, pero, y nombraste muchas veces la palabra alumno, pero hay posibilidades de que alumno y cliente estén conjugándose ahí haciendo un sujeto particular, o definitivamente lo pensás como alumnos, o definitivamente podrías pensar como clientes a quienes van todos los días a Ethos. Mira, si me sale como responder dos cosas. Por un lado, pensar en la relación comercial, que, digamos, me parece que lo que distingue al alumno del cliente en el dominio o pensando en términos del gimnasio, no, son alumnos, pero bueno, claramente pagan una cuota y está instalado, ellos lo saben y yo insisto cada vez que puedo. eh, que no sea excluyente la cuota. Entonces yo, por ejemplo, tengo gimnasio, alumnos con los que hago, que hago canje, alumnos que tienen una cuota eh, más solidaria, si querés, y todos los alumnos lo saben. Entonces, en ese sentido, me parece que hemos logrado, nosotros nos autodenominamos comunidad, ¿no? La comunidad etiana, yo les digo la comunidad etiana. Y me parece que tenemos muchas cosas que funcionan así, como comunidad, porque estamos de acuerdo y ellos saben bueno, que los que pagan la cuota a veces están, y lo pongo en estos términos, estamos becando a los que vienen, pero que no pueden acceder a esa cuota. Entonces, no lo considero cliente, si bien sí hay como un acuerdo económico, porque es eso, porque es un acuerdo, porque estamos, inclusive los que pagan la cuota y saben que otros no pagan, entonces me parece que ahí entra otro, también, otro acuerdo que hace que uno no sea cliente. Y hay otra cosa, que nosotros hacemos siempre un encuentro que es para el Día del Estudiante. Y bueno, y yo también insisto, o sea, que esta distinción de alumno y estudiante, a mí me parece que todos, además hay algo, Gus, que hablan con una propiedad los alumnos y van haciendo como ciertos razonamientos, ciertas lógicas que yo no sé si hay algunos colegas que saben o tienen ese saber. A mí me parece que no es menor los términos con los que se expresan. Y eso, entonces, eso me parece que los hace sujetos de estudiantes. Estudiantes porque es permanente además. Y otra que te dije que me daba para responder de dos cosas, esa distinción. Acá no son clientes, son alumnos. Y acá no son pacientes, yo dialogo muchísimo, ¿no? Con el traumatólogo, con el kine, con la fisio, y algunos caen, es que es un laburo que tengo que hacer habitualmente con gente nueva que va entrando, que bueno, que vienen porque el médico les dijo que tienen que hacer, bueno, ejercicios para una cardiopatía. Bueno, entonces, y ahí yo eso sí lo tengo que dejar bien en claro porque si no, me parece que estamos muy cerca, si uno no hace esa distinción, estás muy próximo a reproducir la lógica de los otros gimnasios, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a tener en cuenta estas consideraciones, digo, una cardiopatía, una hipertensión, una prótesis de columna, digo, eso es una problemática con la cual convivimos, que deja de ser problema y empieza a ser asunto de la gimnasia y necesito desplazarme de ahí, de esa lógica biomédica. Y para eso, bueno, tengo que ponerlo en común con el alumno o con la alumna. Y en este sentido, lo que planteás vos ahí, como lo que venís hablando, digamos, planteando estas cuestiones conceptuales, eh, me hace mucho ruido o me hace pensar desde un punto en donde el sentido común de la educación física, o el sentido más hegemónico que funciona en la educación física, en la relación que existe entre la teoría y la práctica, entre el saber y el hacer, ¿no? O también en esta cuestión que vos planteás de un campo que teóricamente plantea determinada cuestión o determinada necesidad y te manda a vos al gimnasio para que vos
en la práctica, digamos, puedas Mm. atender o contribuir o solucionar ese problema. ¿Cómo pensás ahí vos esta relación entre teoría y práctica, entre el hacer y el saber, que por ahí el campo de la educación física en el sentido común lo piensa como dos cosas totalmente diferentes Aislada, y a sí. veces opuestas o aisladas, ¿no? ¿Cómo lo pensás? Sí, y que además, Gus, te agrego, ese sentido común funciona también con la gente que viene, ¿no? Acá. Digo, cuando la gente que llega al gimnasio. Digo acá porque estoy en el gimnasio también. Em, y uno tiene que desarmar eso. Eh, yo estoy, bueno, puedo ser reiterativa quizás con lo que se ha dicho, supongo, porque somos de los que adherimos a cierta teoría, pensamos este relevamiento y que esa distinción teoría-práctica no es tal. Y así como yo te decía, por ejemplo, los elementos que voy comprando en el gimnasio tienen nombre y apellido, eh, por más de que después se ponen en común, ¿no? Pero digo yo, hay ciertas, qué sé yo, entra una alumna bueno, que de pronto no puede sentarse. Bueno, entonces yo ahí me acuerdo porque compré los módulos para los steps, bueno, compré más módulos porque yo necesitaba que ella haga una flexión de cadera con cierta seguridad, las sillas que tenían eran muy, muy bajas, entonces, bueno, o cierto alumnado que necesita más peso, bueno, voy comprando más peso, entonces, eso, como los elementos, también me pasa con cierto estudio, ¿no? Es decir, bueno, llegó eso, una prótesis de una alumna que tiene una prótesis dorsal y yo la verdad, bueno, ¿cómo funciona eso en los empujes, por ejemplo? Entonces decir, bueno, a eso yo me tengo que ir a estudiar y te diría que por eso reniego poco del estudio de la fisiología, del estudio de la anatomía, porque yo no estoy estudiando cintura escapular. Yo estoy estudiando la cintura escapular de Laura, que la tengo mañana, que va a venir y que yo sé bueno, tiene una limitación del hombro, que le duele la cervical, entonces, bueno, tengo que entender qué pasa ahí. Y bueno, y ahí la fisiología a mí me da como ciertas herramientas. eh, y que ahí está, me parece que el ejemplo de la teoría y la práctica es eso, cuando vos estás leyendo un libro de anatomía, pero que es Laura, pero que es Laura. Entonces, no distingo, me parece que por suerte, y me parece que esa decisión teórica también nos da mucha libertad profesional porque no se acaba, no se acaba nunca, ¿no? Esto de poder volver a los libros y poder inventar cosas en el gimnasio me parece que es por sobre todo también por esa decisión teórica de pensarlas como una y la misma cosa. Y aquí entiendo que no, por lo que te estoy escuchando, digamos, y quizás también por lo que te conozco, entiendo que no, pero me parece que puede llegar a confundirse en algún punto esto que estás planteando con el gimnasio está para cumplir con las necesidades del sujeto que viene. Es decir, alguien viene porque quiere tal cosa, entonces la opción es darle lo que él quiere, como él quiere, ¿no? Y no sé, creo que no, me parece que a lo mejor lo que planteas es justamente la posibilidad de no confundir esto, ¿no? De el sujeto como en el centro de lo que acá voy a hacer, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría que puedas, si es que existe esta diferenciación, digamos, que por ahí podría confundirse en esta charla, que vos me expliques un poco cuál es la diferencia esa entre creer que lo que hay que pensar es en ese sujeto que viene y darle todo lo que él quiere, o quizás desde tu lugar o desde no sé dónde, quizás desde la gimnasia, por ahí contribuir a eso y contradecirlo y no darle lo que realmente en su momento viene a buscar, ¿no? No sé si por ahí podés contar. Bueno, ahí me parece, Gus, que también lo que estás diciendo es cuando aparece el individuo, ¿no? O sea, que también ahí hay otra decisión teórica, ¿no? De decir,
y lo que yo decía antes, bueno, ¿cuál es mi pregunta o decir la referencia para no perderse? Me parece que es eso, que la gimnasia siga hablando siempre, sea la que se imponga ahí como orden o para ordenar como lo que ahí acontezca. Entonces, em, hay otra cosa a mí que la gimnasia me resulta muy gratificante, que sí me parece que hay posibilidad de esto, que aparezca no el individuo, pero sí el sí mismo, que pareciera que es lo mismo, pero que no lo es. Entonces, creo que lo que estamos hablando es de la posibilidad de convocar desde la gimnasia y particularizar, y que es bien distinto a caer en el individuo y en la universalización de ese cuerpo incluso, de ese cuerpo. Entonces decir, bueno, me parece que la pregunta es en cómo pongo a disposición estos saberes de la gimnasia y cómo convoco a quien entra, a quien empieza, porque ojo, la gente que yo tengo alumnos que ya los tengo hace más de 10 años y no te plantean ninguno de estos cuestionamientos. Por ahí es con la gente que viene ya con otra lógica o con lo que vos dijiste, bueno, eh, estos supuestos y este sentido común, pero la gente que a mí me parece que ya ese saber te toma, ¿no? O sea, bueno, es el concepto de práctica, ¿no? Es como uno es hablado por ese saber. Entonces, bueno, quien entra es cómo particularizar desde la gimnasia y ser tomado por esa práctica y ahí que se arme el bardo. Está bueno eso, ¿no? Bueno, Sí. en Y una ahí, de las... perdón, cuando digo se arme el bardo, lo digo en el sentido más hermoso, que es eso que yo digo, lo contingente de la enseñanza. Bueno, yo empiezo por acá. ¿A dónde vamos a terminar? No tengo idea, pero Sí, siempre sí. es muy hermoso. En una de las entrevistas, hablando sobre otra temática, ¿no? Un profe también plantea, ¿no? Si esto sirve para generar, para generar problema o molestar, bienvenido sea. Y digo, Exacto. en este caso, el punto es esa molestia, ese bardo, es ver qué se arma ahí entre vos, la gimnasia, y quién viene a buscar algo a tu gimnasio, ¿no? Claro, exactamente. Claro, Hermoso. como para empezar como a cerrar, porque realmente la charla es muy interesante, seguiríamos hablando un montón de tiempo, pero siempre lo planteo con todas las entrevistas para tratar de dar un formato más o menos común a todas las entrevistas y para ocupar más o menos el tiempo que he solicitado a cada uno para las entrevistas. Me gustaría como para ir cerrando que puedas agregar aquello que hoy es eso que más te preocupa o más te hace ruido, digamos, aquello que te está incomodando, ya sea sobre la idea de cómo trabajar, del trabajo, esto como la temática que a nosotros en su momento nos convocó acá, digamos, por fuera de las grandes marcas, con pequeños gimnasios, pensando de una manera la enseñanza, o en relación a la gimnasia misma, digamos, qué es eso que hoy te está movilizando y que te hace si hablo de esto, tengo ganas de decir esto sobre esto. Así que bueno, Hermoso, hermoso. Sí, Gus, y de hecho me angustia mucho. Em, a ver, los discursos biologicistas, a ver, con un clima de época también en el que estamos, donde se exacerba, me parece que más que nunca, o no sé si más que nunca, porque me parece que si uno se va a la gimnasia del siglo XVIII, del siglo XIX, ya estaba como esta cosa pero me parece que sí se le agrega a estos discursos individualizantes una violencia, una agresión que empieza a ser el otro, empieza a ser muy amenazante. Y el gimnasio no se filtra, y en el gimnasio entra este discurso y
no solo entran porque la gente es hablada por esos discursos, sino que también hay muchas propuestas que terminan enfatizando esto, ¿no? Si creo, voy a ensayar algo, no sé si me va a salir, pero yo creo que hoy mm, lo que me gustaría disputar o lo que vengo intentando disputar es el concepto o el sintagma del cuerpo sano. Em, Porque me parece que yo no quiero ceder a la entrega del concepto de salud, porque me parece que es un dispositivo que nos lleva a, a la posición individual en el lugar más oscuro, sombrío y espantoso, en donde quien está al lado va en detrimento de esa salud, ¿no? Entonces todo se vuelve una agresión, todo se vuelve contaminante, desde las harinas, estoy hablando desde las harinas, desde los azúcares, y desde pasa por la calle, ¿no? Y eso voy a hacer como intento de cómo se filtra eso en, bueno, todas estas teorías del mindfulness, de las gimnasias. Cuando vos me preguntabas, yo te iba, cuando me preguntabas sobre las gimnasias enlatadas, te iba a poner yo el ejemplo de lo que hemos hecho con el yoga. Me parece que ahí intentamos occidentalizar una práctica a la cual me parece que le hemos hecho un montón de daño, pero bueno, me parece que están apareciendo todas esas propuestas en las que a través del trabajo físico uno va a alcanzar un bienestar, y homologando ese bienestar individual a una idea de salud, que no es otra cosa bueno, que un entrenamiento del cuerpo y un lugar de mucha soledad, de mucha soledad. Y eso, hay gimnasios en donde, bueno, se está recibiendo con una liviandad que a mí me asusta y mucho. Por eso te decía que yo, bueno, trato de estar como actualizada con las nuevas propuestas porque me parece que hay que disputarlas, hay que poner ruido ahí. No hay un cuerpo, no hay una mente, por lo tanto, no. Ojo con lo que se dice de esas gimnasias que nos llevan a ese bienestar y que otra vez reproducen lógicas mercantilistas, bueno, capitalistas te diré que ya hasta me preocupa menos, pero sí súper individualizantes y súper agresivas, en donde todo empieza a ser un lugar de donde separarse. En contra versus, bueno, propuestas más colectivas. Me parece que hay algo, por eso vos me preguntaste qué es lo que a mí me preocupa, ¿no? ¿Cuál es mi problemática y qué es lo que me angustia? Bueno, es decir, cómo acobijar una gimnasia que particularice, que siempre tenga en el centro el saber de la gimnasia y que colectivice. Por eso yo insisto siempre en la comunidad etiana. No me canso de nombrarnos como tal, te diría que quizás como un modo de protección, ¿no? Decir, che, no tenemos que caer en eso porque además es muy fácil, me parece. Muy fácil porque está todo el tiempo. Está todo el tiempo. Y Sí, la gimnasia juega ahí un papel, bueno, de sus historias, ¿no? O sea, puede ser una práctica súper disciplinadora. Entonces, bueno, es como no caer ahí. sí, te escuché hablar justamente sobre la posición del cuerpo sano hace un tiempo en un congreso, y la verdad que me pareció interesantísimo y por ahí ahora lo traes de nuevo y lo traes desde este punto en donde vos decís, muchas veces estas gimnasias enlatadas o estas formas contribuyen, ¿no? O lo incentivan. Y se me ocurre pensar, quizás preguntarte si uno de los ejemplos puede ser esos gimnasios en donde uno va, donde la música, no solamente la música, sino la música, y la música es tan fuerte, la luz tan baja,
en donde hay 30 personas al mismo tiempo, totalmente aislada una de la otra, porque no hay una palabra, porque no podés hablar con el volumen de la música, No no hay podés palabra ver al mediante. otro, digamos. No, y te agrego otra, Gus, que también, por eso ahí yo digo, la pandemia es interesante para pensar lo que hizo con los gimnasios, porque en esto de, bueno, se establecieron ciertos dispositivos que hoy por hoy se mantienen, y entonces ya ni siquiera tenés un plan de trabajo, o sea, una hoja, sino que todo lo tenés que tener en tu celular. Entonces, vos ves un montón de personas compartiendo un mismo espacio, pero todos con los auriculares mirando lo que te toca, el ejercicio que te toca, las repeticiones que te toca, no tenés ni necesidad de hablar con un supuesto profe. O sea, ¿quién sabe acá en la sala, no? Entonces, sí, por eso, yo creo que es muy peligroso. Y la gimnasia ahí ya sabemos de sus historias, ¿no? O sea, digo, a remitirse a las historias porque tiene el poder ese, y como yo decía al principio, por definición entran un montón de cosas. Entonces también puede ser muy disciplinadora, muy normalizadora. eh, y bueno, hay que estar todo el tiempo revisando, y otra vez volvemos, teoría práctica, estar todo el tiempo revisando para no caer ahí. Si no, bueno, tenemos una responsabilidad muy grande. Sí, que no es solamente en esta relación que vos decís teoría práctica, no es solamente de la gimnasia como práctica, sino creo que acá vos lo planteaste muy bien y ahora lo estamos retomando entre los dos, también de las lógicas de pensar comercialmente o de pensar el espacio a donde la gente va a ir a tomar clase o a ser cliente, vos hiciste la diferencia, y digo, creo que no solamente la práctica de la gimnasia, sino en esta temática que hoy, por la cual te convoqué, digo, las formas de comercializar, las formas de ofrecer ese espacio, digo, también juegan un punto más, digamos, un rol también importante más allá de la práctica de la gimnasia, ¿no? Como ahí esta idea que vos planteás en tu gimnasio con otras ideas, me parece que se diferencian bastante. Sí, sí, pero insisto que hay que estar bien despierto para estar, eh, para todas esas decisiones que se van tomando, se van diciendo y las cosas que traen los alumnos. Entonces, bueno, estar todo el tiempo como siendo un etos, teniendo un etos. Bueno, Caro, la verdad que un gusto. Seguramente en algún otro momento podríamos estar charlando de algunas cuestiones que vos planteaste hoy y que me parece que son interesantísimas poder desarrollar. Cuento un poco en este video para quienes están mirando, la idea es armar una serie de videos dentro de lo que es un ciclo. Ese ciclo sirve como un paraguas con una temática para poder leer transversalmente, si se quiere, o leer de forma particular, pero debajo de una temática. Este es el ciclo lanzamiento. Así que seguramente se abren un montón de cuestiones para volver a charlar con vos en otros aspectos, en otros ciclos. Así que seguramente no hago, le digo a todo lo mismo, no hago el compromiso público para no incomodar a nadie en esta charla, pero seguramente en algún momento volveremos a charlar. Te agradezco muchísimo, me quedan muchas cosas por hablar, muchas ganas de seguir hablando. Pero bueno, el tema es poder darle un formato. Así que muchísimas Hermoso. gracias, Caro. Dejo para vos el cierre. Tomate el tiempo que quiera, más allá de que es el cierre, para hacerlo vos en relación a lo que pudimos charlar y a lo que pudimos hablar. Bueno, gracias. No, bueno, yo encantadísima de, insisto, como empecé de este espacio y de encontrarnos para hablar de lo que nos gusta, nos apasiona y nos acontece. Porque me parece que hablamos de las prácticas, hablamos, bueno, en este caso de la gimnasia, eh, pero también hay una disputa ahí de ciertos sentidos
que creo que por momentos estamos hablando de la gimnasia y por momentos estamos hablando de qué somos o qué queremos para nuestras vidas. Y, y bueno, poder darle un formato a esto me parece que, bueno, es maravilloso. Así que gracias y yo sí pongo públicamente el compromiso a que esto siga, a que esto siga. Sí, Bueno, gracias. gracias, Caro, gracias, nos estamos viendo, que andes bien. Adiós. Chau, chau.